Bueno, ahora sobre la definición de los lenguajes. Un lenguaje en general, básicamente vamos a decir que es una descripción completa y precisa, no ambigua de cómo expresar cosas. Para poder tener un lenguaje vamos a tener de momento tres características importantes. En primer lugar, vamos a decir que necesitamos una sintaxis. Básicamente es una descripción gramatical del lenguaje, es decir, de cómo está formado. Tenemos en esta parte la estructura, es decir, qué partes lo conforman y cómo éstas se relacionan unas con las otras. Además, tenemos las combinaciones de las mismas, es lo que yo decía, digamos, o sea, tenemos un conjunto de partes. En el castellano tenemos sujeto predicado y dentro del sujeto tenemos otras divisiones, dentro del predicado tenemos otras divisiones y a la hora de combinarse estas dicen algo. Tenemos un mensaje o algo que queremos expresar. Además de esto, la sintaxis únicamente se encarga de ver que las cosas estén puestas en su lugar. Un ejemplo de esto sería el caballo puede volar. El caballo puede volar está de acuerdo a un análisis sintáctico. Está bien porque tenemos un sujeto, tenemos un predicado, el predicado tiene una acción, el sujeto tiene un sustantivo y demás, pero no está revisando nada más. Simplemente está viendo que las cosas estén en su lugar puestas, única y exclusivamente. Después tenemos la parte semántica, significa qué significado proporcionan las partes. ¿Qué queremos decir con esto? Con la semántica lo que vamos a decir es que ya dijimos, el caballo puede volar. Eso sintácticamente está bien. Tengo sujeto y predicado. No estoy incumpliendo ninguna norma de ortografía o de gramática como tal. Sin embargo, en la semántica ya estoy viendo yo el significado que este vaya a tener y entonces yo digo los caballos no pueden volar y yo estoy asegurando aquí que puede volar. Esto es una contradicción, por lo tanto semánticamente no está bien por el concepto que estoy dando a entender. Sin embargo, sintácticamente sí está bien. Entonces yo podría decir que semánticamente no está bien y podría ser. Y tenemos la siguiente, que sería la pragmática, que sería el contexto o interpretación. Y entonces aquí ya tenemos una subjetividad o objetividad dependiendo del caso. Y si yo ya le pongo un contexto, las cosas cambian, porque entonces yo podría pensar que el contexto es el sueño que yo tengo en este momento, estoy durmiendo y estoy soñando, y entonces estoy afirmando que el caballo puede volar. ¿Por qué? Porque en mi sueño el caballo puede volar. De acuerdo al contexto en el que me encuentro, las posibilidades son infinitas, por lo tanto, es válido la proposición que yo tengo. Entonces tenemos, para un lenguaje vamos a definir tres cosas importantes. Sintaxis, cómo está estructurado, semántica, qué significan las partes, y de ahí podemos llegar a conclusiones, pero también tenemos la pragmática, que sería el contexto de interpretación. Y esta me va a terminar de dar el significado completo para poder entender todo. Por eso es tan complicado el lenguaje castellano, porque el contexto de la interpretación y la semántica pueden ser súper completas, súper complejas, digamos. Y lo que estaba diciendo ahorita, el caballo puede volar, no tiene sentido semánticamente, pero si yo le pongo un contexto y digo que estoy soñando, por lo tanto sí tiene sentido. Entonces, estas serían como las tres partes principales dentro de un lenguaje. Y a esto nos viene que si nosotros ya dijimos algo, necesitamos que alguien lo pueda interpretar. Y para interpretarlo va a necesitar un traductor. ¿Quién necesitamos nosotros que lo interprete? La computadora. Porque a quién le vamos a tratar de decir algo para que haga algo es a la computadora. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que tener algo que se va a encargar de traducir de alto nivel a bajo nivel. Ya dijimos que como humanos nosotros nos expresamos de una manera distinta, la computadora entiende de una manera distinta, pero eso no significa que no busquemos cómo podemos hacer para que nos entendamos mutuamente. Y para esto vamos a utilizar un traductor. Básicamente, los tipos de traductor que tenemos son intérpretes y compiladores. Los intérpretes van a ser programas que se van a encargar
de leer un conjunto de instrucciones y ejecutarlas de una vez sin hacer nada más. Y los compiladores básicamente se van a encargar los compiladores se van a encargar de agarrar un código, o sea, las instrucciones que yo genere en alto nivel que entiendo como humano, las van a trasladar y van a hacer todos los cambios necesarios para que esto sea exactamente lo mismo, solo que en lenguaje binario, para que la computadora lo pueda ejecutar de una vez, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Que el intérprete básicamente yo le doy una instrucción y él la ejecuta de una vez en la computadora porque el programa se encarga de eso y el compilador no. El compilador se encarga de generar todo a código máquina y solo se ejecuta cuando se necesita. Ejemplos. C, C++ son ejemplos de lenguajes compilados porque me va a generar un código fuente y este código se ejecuta muy rápido a diferencia de Python. Obviamente por ahí van a haber un montón de temas a discusión, pero si ponemos el ejemplo de que vamos a escribir un lenguaje que me sume 2 más 2 en C++, es probable que me compile y lo ejecute en cuestión de milisegundos, digamos. Se tarde milisegundos en sacarme los 4 ahí. Pero si yo ejecuto este mismo programa en Python, es probable que se tarde unos 15 segundos. ¿Por qué? Porque tuvo que cargar algo que le vamos a llamar una máquina virtual que se encargó de interpretar el hecho de sumar 2 más 2. Pero ¿qué desventaja tuvo? Que tuvo que cargar este programa extra que no lo hizo el compilado. Entonces, los dos tienen sus ventajas y sus desventajas y todo depende de qué es lo que estemos haciendo. A nivel general, vamos a decir que, bueno, esto también muchas veces los tienen los lenguajes interpretados, pero que nuestro traductor o nuestro compilador va a tener un analizador léxico, un analizador sintáctico y un analizador semántico. A diferencia de lo que hablamos anteriormente, agregamos una partecita antes, que es un analizador léxico. Básicamente, lo que va a hacer este analizador léxico es agarrar y dividir en palabras. ¿Ok? Esto va a dividir en palabras y básicamente va a agarrar y va a decir analizador léxico. En total tiene 2 palabras, una es analizador y otra es léxico. Y entonces esto que yo dividí en palabras va a servir como entrada para mi analizador sintáctico. ¿Qué hace mi analizador sintáctico? Es agarrar esta secuencia de palabras y ver si están puestas en el orden adecuado. Si estas palabras están puestas en el orden adecuado, entonces el analizador sintáctico va a decir, mira, ok, por mí, ok, vamos bien. Yo te pedí una palabra, te pedí otra palabra, formamos una oración, entonces se lo mando a mi analizador semántico. ¿De qué se encarga el analizador semántico? De ver si tiene sentido lo que yo estoy diciendo. Si esto tiene sentido, entonces lo va a pasar al resto de fases de un compilador que hace falta. Analizador léxico, sintáctico, semántico, generación de código intermedio, optimización de código intermedio y código en 3 direcciones. Que básicamente sería lo más bajo y de ahí simplemente es de convertirlo a binario, pero ya lo tenemos en ensamblador, que serían las fases de un compilador. Esto lo vamos a ir viendo durante las clases muy detalladamente. Como repetimos, el analizador léxico se encarga de agarrar un texto que sería nuestro código fuente, el programa que nosotros escribimos, y transformarlo en algo que le vamos a llamar tokens. ¿Qué es un token? Es una palabra. Una palabra que en sí misma tiene un significado y tiene un concepto. ¿Ok? Simplemente va a agarrar esto, va a agarrar un texto y lo va a dividir en un montón de palabras, digamos. Y ya, que se llaman tokens. Y entonces los tokens van a servir de entrada para el analizador sintáctico y entonces el analizador sintáctico se va a encargar de revisar la estructura de la secuencia de tokens, que la secuencia de tokens tenga una estructura adecuada de acuerdo a la gramática que nosotros definimos. Si esta tiene una estructura adecuada, lo que vamos a pasar es un árbol sintáctico. Y el árbol sintáctico básicamente va a ser una descripción gráfica por nodos de la secuencia de los tokens que ya revisamos. Y ahora que ya sabemos que están bien puestos, nosotros vamos a poder determinar un significado
y después vamos a hacer otro montón de cosas para después permitir la ejecución. Pero, digamos, los objetivos de lenguajes formales y de programación es llegar hasta el analizador semántico como tal. Así que bueno, ahí tienen mis contactos. Si hubieran preguntas, cualquier duda, estamos en comunicación.